se llama el mercado, donde cada uno produce algo y lo lleva para vender al mercado. Y en el mercado, ¿cómo se distribuye lo que produce cada uno? ¿Cómo sabe lo que toca cada uno? Y en función del precio que consigue. Alguien que produce alimentos, otro produce muebles, otro produce celulares, y lo lleva al mercado y en función de lo que logra obtener vendiéndolo, el precio que recibe es su parte. Están los que tienen dinero y ofrecen dinero también, eso tiene un precio que es la tasa de interés, y el que no tiene recursos, porque en la economía capitalista una parte es dueño de los medios de producción que son necesarios para producir y otros no. Bueno, el que no tiene medios de producción, tiene capital para decidir qué va a producir, y tiene que vender su fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Su trabajo, su capacidad. Claro. Y eso también tiene un precio, ¿no es cierto? Que puede llamarse sueldo, salario, y lo que logre ahí es la parte que le corresponde a la distribución de la riqueza social. O sea, ¿cómo se distribuye la riqueza en una economía capitalista como la que vivimos? Y a través de los mercados, en función de lo que cada uno pueda lograr precio de venta, ¿no es cierto?, en el mercado. Por eso es importante entender el tema de cómo funcionan los mercados. Porque si no, bueno, hay siempre distintas posturas para explicar cómo funciona el mercado, ¿no? Las posturas de los economistas más liberales, ultraliberales, dicen, bueno, los mercados son justos, equitativos, y cada uno recibe lo que le corresponde en función del esfuerzo que ha hecho, y bueno, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. hasta dicen que se autorregulan, digamos, que yo estoy muy en disidencia con esta cuestión, pero por ahí también hay que ver que con este concepto soltado al aire de, bueno, vendemos la fruta de trabajo de esta manera, aportamos a la economía, al mercado, y luego hay una distribución. Pero ¿quién es el que distribuye la torta? Claro, en cierta medida, en las etapas iniciales de este sistema económico capitalismo, donde los mercados, bueno, estaban conformados por una gran cantidad de productores, vendedores, y de consumidores, compradores, y bueno, los productores que van a vender al mercado tratan de vender todo, obviamente ganándole a sus competidores, para lo cual, para venderle más y ganar a los competidores, competían bajando el precio, ¿sí? Si yo quiero ganarle al que está haciendo lo mismo que yo, vendo más barato y me lo compran a mí. Esa mirada, que todavía sigue siendo para algunos viable, idílica, supone de que, bueno, que nadie de los vendedores puede imponer el precio que quiere, porque si no, si quiere vender más caro, porque el propio Adam Smith, ¿no? Estamos hablando ya hace más de 2 siglos, 3 siglos, cuando trató de explicar cómo funcionan los mercados, ¿cómo puede ser que funcionen así si cada uno lleva lo que quiere y busca la máxima ganancia? Adam Smith era consciente, el empresario es egoísta y busca la máxima ganancia, pero para Adam Smith esa característica del empresario hacía de que la suma del egoísmo individual daba como resultado el bienestar general. ¿Por qué? Porque si quería ser muy egoísta y ganar más, aumentaba el precio, pero perdía clientes. Entonces los clientes no le iban a comprar. Entonces decía, hay como una mano invisible que hace de que no pueda imponer eso, que se autorregule. Ahora, eso es una realidad hace 200 años, pero esa competencia que tienen los que tenían todos los que realizan la actividad económica, los empresarios, capitalistas, esta competencia se empezó a resolver en función de que unos ganaban y otros perdían. Y los que ganaban más para invertir más, para ser más competitivos y seguir ganando más mercado, más clientes, y por supuesto sacándole clientes a la competencia. Eso generó lo que se llama el proceso de concentración, porque poco a poco los ganadores iban siendo más ganadores y tenían más posibilidades, tanto de incorporar tecnología, aumentar cantidad, bajar costos, es decir, de ganar más todavía frente a otros, hasta que llegan a una situación, eso ya se produce a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, o sea, más de un siglo, donde los mercados dejan de ser lo que se llama de la libre competencia, la competencia perfecta, y pasan a ser mayoritariamente mercados concentrados. O sea, son muy pocas, o inclusive llega a ser una sola empresa en cada rubro específico que uno analiza, quienes dominan el mercado. Entonces ahí ya no se cumple lo que decía Adam Smith de la competencia en precios para bajar los precios y vender más. No, si un empresario domina un mercado y no tiene competidores y quiere ganar más, no es necesario bajar el precio, puede subir el precio, porque no hay nadie que le compita. Entonces esta realidad genera que la distribución ya no es una distribución, digamos, tan poco desigual o equitativa, sino que empieza a ser cada vez una distribución más desigual.
quien tiene poder de información y de negociación y de imposición en los precios del mercado es el que, obviamente, siguiendo la lógica del capitalismo, la búsqueda de máxima ganancia, bueno, va a buscar el máximo precio mientras pueda vender el producto, ¿no es cierto? De todos modos, en favor de Adam Smith, lo que puedo decir es que él subraya que el homo economicus es egoísta por naturaleza. Si trasladamos esto no solamente como un sujeto de consumo que tiene utilidad del consumo propio o del de sus descendientes, sería esto lo que nombra como altruismo generacional, que tiene una capacidad de cálculo formidable, que permite hacer planes óptimos, horizontes, planificación. Lo podemos trasladar también al empresario, que genera también ese desequilibrio. La parte del desequilibrio es una parte fundamental dentro de las cuestiones y elementos de la economía, ¿no? Porque si no, no se genera redistribución, no habría por qué hacerla, no hay competitividad, no hay mercado emergente, no hay otras cuestiones que vayan surgiendo, digamos. Esa es mi salvedad para Adam Smith, ¿no? No es que soy fanático de él. Algunas cosas me tocaron leer. Adam Smith tuvo la virtud de explicar cómo es posible que pudiera funcionar un sistema económico donde cada uno pudiera hacer lo que quería, y logró explicar esto, pero en un contexto que ya ha desaparecido del escenario. Claro, mantienen pautas que son esenciales a la dinámica del capitalismo, que es la búsqueda de la máxima ganancia y la competencia, pero la competencia va desapareciendo. La competencia inclusive puede aparecer entre grandes corporaciones, pero muchas veces, fundamentalmente cuando hay oligopolio, cuando son muy pocas las que dominan un mercado, no compiten en precios, sino que se ponen de acuerdo y la competencia pasa por otro lado, pero los precios no lo tocan. Claro. O sea, si nosotros no basáramos en que si hay, porque ¿qué dice un poco esa teoría idílica? Bueno, que si de pronto cae la demanda y los empresarios tienen mucho para vender, bueno, van a bajar los precios para poder vender. Y si sube, es decir, oferta y demanda, ¿no es cierto? En cambio, si sube mucho la demanda, entonces los empresarios van a subir los precios para aprovechar. Los precios suben y bajan en función de la oferta y la demanda. El tema es que en nuestra realidad actual, si en Argentina o en otro lado, en Argentina es muy claro, ¿no es cierto? Tenemos un laboratorio especial para mirar la realidad y analizar las distintas teorías, que acá la demanda puede bajar, pero normalmente los precios suben. Si nosotros dijéramos, por ejemplo, viéramos cómo se comporta cualquiera de los mercados, pero como vamos al mercado concentrado oligopólico de la automotriz, pueden bajar la demanda. Inclusive ha habido años que la demanda de la compra de automóviles cae a la mitad de un año a otro, pero los precios en lugar de caer a la mitad suben al doble, porque compiten, se ponen de acuerdo, hay acuerdos, inclusive hasta este gobierno, que niega cualquier tipo de intervención del Estado y dice que los mercados son de competencia perfecta, etcétera, etcétera, ha tenido que intervenir para evitar el acuerdo de ciertas empresas que controlan los mercados, por ejemplo el caso de las prestadoras de las obras sociales, ¿no es cierto?, privadas, que se pusieron de acuerdo para aumentar el precio, como el Estado primero dejó de regular, de poner ciertos límites al aumento de precio, que lo decía el gobierno anterior, dejó librado a la empresa. 3 o 4 empresas dominan todo el mercado, ¿no es cierto?, de prestaciones sanitarias de obras sociales. Tuvo que intervenir porque era impresionante el aumento que habían acordado entre esas pocas empresas. Es decir, si es una sola, ni hablar, no tiene ni siquiera que acordar con la otra empresa, directamente impone precios. Claro. Esto es lo que se llama el poder de imposición del mercado. Entonces, eso va generando que la riqueza social no se distribuye cada vez más desigualmente, porque el que tiene mayor imposición impone sobre empresarios más chicos y por supuesto, sobre los consumidores, sí. Sobre los consumidores que no tienen ninguna posibilidad de negociar. Claro. En la oferta y la demanda, decir, no, si vos me vendés más barato, me vendés muy caro, yo voy a comprar el otro, y ya no me voy a comprar. Claro. No tenés posibilidad. Entonces, hay una concentración, la Argentina tiene concentración en casi todos los mercados, ¿no es cierto?, de comercio mayorista, en los rubros de insumos industriales, en los productos finales, son muy pocas, son mercados muy, muy concentrados y nosotros vemos en términos de comparación internacional. Y eso lo que genera es que la riqueza social que producimos entre todos se distribuye cada vez más desigualmente. O sea que cada vez esos sectores más concentrados, obviamente, reciben mayor parte del ingreso nacional. ¿A costa de qué? Y a costa de los que tienen menos posibilidades de negociar. Inclusive hay sectores, porque los trabajadores
cómo negocian lo que venden, y a través de los sindicatos. Pero lo que pasa es que esos son los trabajadores formales, los que tienen los derechos reconocidos y tienen sindicatos, pero cada vez son menos. Pero además, los sindicatos muchos de ellos están en todo caso conducidos o dominados por una casta burocrática que no representa sus intereses. Entonces, esos van a negociar con los empresarios ciertos beneficios para ellos y no para los trabajadores. Pero fundamentalmente hay un gran sector de la sociedad que no tiene eso, los trabajadores informales, que son un sector importante actualmente en la Argentina de trabajo, y no pueden. Entonces quedan librados a que le digan, bueno, trabajar, ¿querés esto? Si no, andate que tengo 5 más que van a 10 o 1000 más que van a trabajar con vos. O el caso peor todavía de los jubilados, ¿no es cierto? ¿Qué posibilidad tienen de negociar para que no les sigan quitando parte de su haber? Entonces, se parte de un esquema teórico que no existe en la realidad para ocultar la forma en que funciona realmente los mercados. ¿Cómo hacen las grandes empresas para captar la mayor parte del ingreso? Y manejando los precios. Y cuando hay cierta resistencia de la sociedad para tratar de recuperar los valores perdidos, fundamentalmente, bueno, trabajadores, inclusive a veces los jubilados, lo que hacen las grandes empresas, que son las grandes corporaciones, que ya ahora ya no son ni monopolios provinciales o nacionales, sino que son monopolios mundiales, lo que hacen es generar procesos inflacionarios donde generalmente se hace una transferencia muy grande de ingresos desde los sectores mayoritarios hacia esos sectores concentrados. Y eso da como resultado una estructura social, que ya más o menos hemos comentado, que es, digamos, un reflejo de la concentración económica donde hay una grandes desigualdades. Un sector minoritario que es cada vez más rico y que a lo mejor en una operación diaria gana lo que gana un trabajador en toda su vida, y mayoritariamente sectores que no llegan a cubrir con su ingreso las necesidades básicas que debe garantizar cualquier sistema económico. Esto un poco explica la dinámica global de esta sociedad. Pero el Estado, que es otro actor importante, puede modificar esa forma en que funcionan los mercados y en que se distribuye la riqueza, a través de legislación, a través de normas, a través de para evitar los abusos. En el caso, la primera legislación antimonopólica surgieron nada más y nada menos que en Estados Unidos, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde hay legislaciones que teóricamente, no sé si en realidad se pueden cumplir a rajatabla, pero se castiga y se prohíbe los acuerdos entre empresas, y si hay una sola empresa se obliga a que se divida, es decir, justamente para proteger el poder de los que no tienen capacidad de negociación frente a eso, ¿no? Bien, bien. Bueno, extensa la última parte, pero se entendió bien esto, ¿no? De acumulación y concentración, de transacción. Bueno, falta un poquito desarrollar más lo que el tema de monopolios, oligopolios y esa parte un poquito más de profundidad, pero lo vamos a dejar a esa y otras estructuras sociales crecientes, desiguales, como decía usted, para desarrollarlos un poco más la semana que viene, Luis. Voy a la pausa, te mando un abrazo muy grande y siempre como no, con mucho gusto. Un abrazo grande, Genaro. Por favor, para vos también, para toda tu familia. Ahí estuvo con nosotros el profe Luis Laferriere en La Tarde.